Olvida todo lo que crees saber sobre la manifestación. Este video no trata sobre tableros de visión ni sobre tener pensamientos positivos. Se trata de revelar los rituales mentales precisos y las alineaciones energéticas que te permiten dar forma a tu realidad con una precisión divina. Estamos a punto de desbloquear las lecciones perdidas de Abdullah, dándote el poder para convertirte en un maestro creador de tu propio destino. Si has estado intentando manifestar tus deseos y sientes que golpeas una pared invisible, no estás solo. La mayoría de las técnicas modernas fallan porque se quedan en la superficie. Te enseñan a pedir, a desear y a esperar, pero Abdullah, el místico etíope que fue mentor de Neville Goddard, enseñaba algo radicalmente diferente. Él no creía en pedir favores a una deidad externa. Él enseñaba que la pieza faltante es la comprensión absoluta de que el poder que buscas ya reside dentro de ti, esperando ser dirigido con intención consciente. El salto cuántico comienza cuando dejas atrás la manifestación básica. La ley de atracción suele presentarse como un catálogo de compras cósmico, donde si vibras lo suficientemente alto, el universo te entrega un paquete. Abdullah consideraba esto una distracción. Para él, el universo no es algo separado de ti que responde a tus peticiones. El universo es un espejo de tu estado de conciencia. Si estás manifestando desde la carencia, desde el deseo de tener algo que sientes que no tienes, solo estás manifestando más carencia. Estás gritándole al espejo que estás vacío, y el espejo, fiel a su naturaleza, te devuelve una realidad de vacío. Aquí es donde introducimos el concepto del Dios interior. No estamos hablando de religión, ni de dogmas, ni de figuras en las nubes. Estamos hablando de tu imaginación humana y tu conciencia de ser. Ese es tu poder creativo inherente. Abdullah solía decir que el yo soy es la única realidad. Cuando dices yo soy, estás invocando la fuerza fundamental que sostiene el tejido de la existencia. El problema es que la mayoría de nosotros usamos ese nombre sagrado para limitarnos. Yo soy pobre, yo soy infeliz, yo soy mediocre. Al hacerlo, el Dios interior obedece y esculpe esa realidad con una precisión aterradora. El cambio de paradigma debe ser inmediato y total. No eres un mendigo sentado a la puerta de la abundancia, esperando que alguien te arroje una moneda de éxito o salud. Eres el arquitecto que ya tiene los planos y los materiales en sus manos. La mayoría de las personas se acercan a la manifestación desde la posición de un mendigo. Ruegan, visualizan con desesperación y luego revisan su mundo físico para ver si funcionó. Esa misma revisión es la prueba de que no creen que son los creadores, sino víctimas de las circunstancias externas. Abdullah enseñaba que para cruzar el puente de los incidentes hacia tu deseo, debes morir a tu antigua identidad. Si quieres ser un maestro de la manifestación, primero debes abandonar la idea de que eres un ser pequeño e insignificante a merced del destino. Debes reclamar tu herencia divina. Este no es un ejercicio de ego, es un ejercicio de responsabilidad cuántica. Si tú creas tu realidad, ya no tienes a quién culpar, pero también tienes el poder absoluto para cambiarlo todo. La diferencia entre el que desea y el que manifiesta es el estado de ocupación. El que desea mira su objetivo desde lejos, como algo que podría suceder en el futuro. El que manifiesta, siguiendo las lecciones de Abdullah, entra en el estado del deseo cumplido ahora mismo. No esperas a que aparezca el dinero para sentirte próspero, te sientes próspero primero. Habitas esa versión de ti mismo con tal intensidad que el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar ese cambio interno. Este es el salto cuántico. Es dejar de intentar manipular la materia con las manos y empezar a moldear la conciencia con la mente. Es entender que la realidad física es el último eslabón de una cadena que comienza en el vacío de tu ser interior. Cuando cambias la fuente, el flujo cambia automáticamente. Pero para llegar ahí, debes estar dispuesto a soltar la lógica convencional que te dice que ver para creer es la única forma de operar. Abdullah te diría que creer es ver, y que tu único trabajo es mantener la fidelidad a la nueva versión de ti mismo, sin importar lo que tus sentidos físicos te digan en este momento. La mayoría de las personas fallan porque intentan manifestar cosas nuevas mientras mantienen sus viejas creencias sobre sí mismos. Es como intentar instalar un software de última generación en una computadora que todavía opera con un sistema obsoleto. El sistema colapsará. La pieza faltante que Abdullah reveló
es que la manifestación no se trata de obtener cosas, sino de convertirte en la persona que ya posee esas cosas. La posesión es un estado mental antes de ser un hecho físico. Para desbloquear este poder, debes aprender a silenciar la voz del mendigo que vive en tu mente. Esa voz que pregunta ¿cómo pasará o cuándo llegará? Esas preguntas pertenecen a la mente limitada, no al Dios interior. El Dios interior no pregunta cómo, simplemente decreta. Cuando entiendes que tu conciencia es la única sustancia de la cual se crea el mundo, el miedo desaparece y la precisión comienza. Si quieres dominar tu realidad, debes empezar por observar tu diálogo interno. ¿Estás hablando como alguien que ya es lo que desea ser o estás hablando como alguien que sigue buscando? Este es el primer paso hacia la maestría. Si este conocimiento resuena en lo más profundo de tu ser, es porque tu poder interno está listo para despertar. Considera este momento como el fin de tu búsqueda y el inicio de tu creación. No te quedes solo con la teoría. Prepárate para aplicar los rituales mentales que deconstruirán tus límites y te permitirán experimentar la libertad absoluta de diseñar tu destino. Comparte tus impresiones en los comentarios y prepárate para lo que sigue, porque apenas estamos rascando la superficie de tu verdadero potencial. La primera clave que Abdullah entregó a sus discípulos es lo que podemos llamar el modelo de la creencia. Para la mayoría de las personas, una creencia es simplemente una idea a la que dan su asentimiento intelectual, pero para Abdullah, una creencia era un contrato energético y creativo con el tejido de la realidad, tu realidad actual, con todas sus limitaciones, sus deudas, sus soledades o sus éxitos, no es un accidente, es una escultura perfecta tallada con la precisión de un cirujano por tus creencias inconscientes. Si hoy te encuentras estancado, no es por falta de suerte o de oportunidades externas, es porque el modelo que llevas dentro de tu mente no permite que nada diferente se manifieste. Estás operando bajo un plano arquitectónico que dice, hasta aquí puedes llegar, y el universo, como un constructor obediente, sigue ese plano al pie de la letra. Debes comprender que el subconsciente no tiene sentido del humor y no sabe distinguir entre lo que es real y lo que es intensamente imaginado. Abdullah enfatizaba que somos nosotros quienes alimentamos al subconsciente con las impresiones de nuestros sentidos. Si tus sentidos te dicen que tu cuenta bancaria está vacía y tú aceptas esa impresión como una verdad absoluta, estás instalando una creencia de carencia. El problema es que intentas cambiar los resultados externos sin cambiar el modelo interno. Es como intentar borrar el reflejo en un espejo sin cambiar la cara de la persona que está frente a él. Puedes frotar el espejo todo el día, pero el reflejo seguirá siendo el mismo. El modelo de la creencia es la imagen original. Tu vida es solo el reflejo. Para romper este ciclo, Abdullah introdujo rituales mentales de precisión. El primero de ellos es la deconstrucción radical. Debes convertirte en un observador implacable de tu propia mente. Cada vez que dices «no puedo», «es difícil» o «esto no es para mí», estás reafirmando un decreto divino de limitación. La deconstrucción comienza por cuestionar la validez de cada obstáculo que percibes. Abdullah no aceptaba excusas. Cuando Neville Goddard le decía que no tenía dinero para viajar a Barbados, Abdullah no le daba consuelo ni consejos financieros. Simplemente le decía, estás en Barbados y has viajado en primera clase. Al hacer esto, Abdullah estaba forzando a su discípulo a ignorar la evidencia de los sentidos y a instalar una verdad empoderadora por encima de la realidad física inmediata. Este proceso de instalar nuevas verdades no es un simple pensamiento positivo, es una recalibración neurobiológica. Hoy la ciencia nos explica lo que Abdullah enseñaba de forma mística. Cuando mantienes una imagen mental con la intensidad del sentimiento, estás activando el sistema de activación reticular en tu cerebro. Este sistema actúa como un filtro que decide qué información llega a tu conciencia. Si tu modelo de creencia es de abundancia, tu cerebro literalmente comenzará a detectar oportunidades, conexiones y soluciones que antes eran invisibles para ti, aunque estuvieran justo frente a tus ojos. No es que el mundo cambie mágicamente, es que tú has cambiado tu capacidad de percibir y por lo tanto de actuar sobre la realidad. La ciencia neurológica nos dice que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. Al practicar los rituales mentales de Abdullah, estás creando nuevas vías sinápticas. Estás literalmente cableando tu cerebro para el éxito.
El ritual consiste en entrar en un estado de relajación profunda donde las ondas cerebrales disminuyen y el acceso al subconsciente es más directo. En ese estado, dejas de ser la persona con problemas y empiezas a ser la persona que ya ha alcanzado la meta. No visualizas el proceso, visualizas el final. Sientes el tacto de lo que deseas, hueles el aire de ese nuevo lugar. Escuchas las felicitaciones de tus amigos. Estás dándole al Dios interior una orden clara y precisa. Uno de los mayores errores que cometemos es permitir que las creencias limitantes del pasado dicten nuestro potencial futuro. Abdullah enseñaba que el pasado no tiene poder a menos que lo traigas al presente a través de tu memoria y tu atención. Si te defines por tus fracasos anteriores, estás usando el modelo de la creencia para recrear esos fracasos una y otra vez. Para Abdullah, el yo soy es un lienzo en blanco. Cada mañana tienes la oportunidad de decidir qué vas a escribir en él, pero esa escritura debe ser firme. No puedes dudar. La duda es el óxido que corroe el mecanismo de la manifestación. Para instalar una verdad empoderadora, debes ser persistente hasta que esa nueva idea se sienta natural. Abdullah decía que el éxito llega cuando el estado deseado se vuelve tan natural para ti como tu nombre. Si te sientes como un impostor al imaginarte exitoso, es porque todavía estás aferrado al viejo modelo. El ritual de precisión requiere que habites el nuevo estado incluso cuando el mundo exterior parece contradecirlo. Aquí es donde la mayoría se rinde. Ven que nada cambia en el primer día y vuelven a sus viejas creencias. Abdullah, sin embargo, nos enseñaría a cerrar la puerta a las dudas. Si has decidido que eres un maestro de tu realidad, entonces no hay lugar para la posibilidad del fracaso. El fracaso es solo un eco de una creencia antigua que se está desvaneciendo. La recalibración de creencias para obtener resultados tangibles exige una honestidad brutal. Debes identificar cuál es la creencia raíz que te mantiene donde estás. A menudo, no es el miedo al dinero lo que detiene a alguien, sino una creencia profunda de que no es merecedor de facilidad o alegría. Abdullah nos empuja a mirar ese vacío y llenarlo con la autoridad de nuestra propia conciencia. Al cambiar la creencia raíz de no soy suficiente por yo soy el origen, todo el modelo de tu realidad se transforma. Este es el trabajo del arquitecto consciente. No estás esperando a que las circunstancias te den permiso para ser feliz o exitoso. Estás usando tu poder de creencia para decretar que ya lo eres, y en ese decreto, en esa firmeza absoluta, el universo no tiene otra opción que conformarse a tu voluntad. Has dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el diseñador de tu destino. Las lecciones de Abdullah nos recuerdan que el único límite que existe es el que nosotros mismos hemos aceptado como verdad. Rompe ese modelo hoy mismo y empieza a construir sobre la base de tu divinidad interior. Reflexiona sobre esto. ¿Qué creencia has estado protegiendo que hoy mismo podrías abandonar para liberar tu potencial? Si estás listo para dejar atrás el papel de mendigo y reclamar tu trono, lo que viene a continuación será la herramienta definitiva para que esa nueva creencia se convierta en una frecuencia inquebrantable. Tu nueva realidad ya existe en el campo de todas las posibilidades, solo necesita que tú creas en ella con la suficiente fuerza como para hacerla visible. Cuéntame qué creencia estás decidiendo cambiar ahora mismo en los comentarios y sigamos adelante. ¿Deseas que profundicemos ahora en cómo alinear tu energía para que esa nueva creencia resuene con la frecuencia de la realidad? Más allá del pensamiento positivo, existe un lenguaje más profundo que el universo siempre escucha, la frecuencia vibratoria de tu ser. Abdullah no se limitaba a enseñar a sus alumnos a pensar de manera constructiva, él les exigía que se convirtieran en la encarnación vibratoria de sus deseos. El pensamiento positivo por sí solo es a menudo una máscara delgada que intenta cubrir un mar de dudas y carencias. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, pero si tu energía interna está gritando que tienes miedo, que estás desesperado o que no te sientes digno, el universo responderá a ese grito, no a tus palabras. La resonancia de la realidad es la ley que dicta que no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Para comprender la frecuencia vibratoria de tus deseos, debes dejar de verlos como algo externo que debe ser alcanzado. En el campo cuántico, todo lo que podrías desear ya existe como una posibilidad vibratoria. La salud perfecta,
La abundancia financiera o la relación ideal no son eventos futuros, son frecuencias actuales. Tu trabajo no es crear esas realidades, sino sintonizarte con ellas. Imagina que tu conciencia es el dial de una radio. Si quieres escuchar la música del éxito, pero tu dial está sintonizado en la frecuencia de la queja y el resentimiento, nunca escucharás la melodía que buscas, por mucho que desees que la estación cambie por sí sola. Abdullah enseñaba técnicas prácticas para elevar tu estado energético de manera deliberada. Una de las más poderosas es el cultivo del sentimiento de gratitud anticipada. La mayoría de las personas esperan a recibir algo para dar las gracias, pero el maestro de la manifestación da las gracias antes de ver cualquier evidencia física. ¿Por qué? Porque la gratitud es la firma energética de que algo ya ha sucedido. Cuando sientes una gratitud genuina, tu cuerpo y tu campo energético entran en la frecuencia de la posesión. Le estás diciendo a tu Dios interior que el regalo ya ha sido recibido. Este cambio de estado colapsa las infinitas posibilidades en un resultado concreto. Lograr la coherencia cuántica es el siguiente paso en esta maestría. La coherencia ocurre cuando tus pensamientos y tus sentimientos están en perfecta alineación. A menudo, nuestra mente quiere una cosa mientras nuestro corazón siente otra. Quieres riqueza, pero sientes envidia de los que la tienen o miedo a no tener suficiente. Esa división crea una interferencia en tu señal cuántica. Abdullah eliminaba esta interferencia obligando a sus estudiantes a vivir desde el final. Al habitar el final, la mente y el corazón se ven obligados a unificarse. Ya no hay conflicto porque en tu realidad interna, la meta ya ha cansado. Tu mundo interior comienza a resonar con una claridad tan potente que tu realidad externa no tiene más remedio que reorganizarse para igualar esa vibración. Elevar tu estado energético no significa estar en un estado de euforia constante, significa mantener una estabilidad interna basada en la certeza. La frecuencia de la creación es una frecuencia de calma y autoridad. Abdullah se sentaba en su silla, cerraba los ojos y se veía a sí mismo donde quería estar, sintiendo el peso de su cuerpo en ese nuevo lugar, el aroma del ambiente y la emoción de la presencia. No era una visualización superficial, era un traslado energético. Cuando abría los ojos, no buscaba resultados, porque energéticamente ya había estado allí. Esa es la verdadera resonancia, cuando tu convicción interna es más real para ti que las paredes de la habitación en la que te encuentras. Muchos se preguntan por qué su energía cae después de unos minutos de meditación. Esto sucede porque permiten que su entorno dicte su vibración. Si permites que las noticias, las redes sociales o las conversaciones negativas de los demás filtren tu energía, estás cediendo tu poder creativo. Abdullah era extremadamente selectivo, con lo que permitía entrar en su espacio mental y energético. Él sabía que proteger tu frecuencia es un acto de soberanía divina. Para mantener la coherencia cuántica, debes aprender a ser el termostato de tu vida, no el termómetro. El termómetro solo mide la temperatura actual, el termostatado la define y la mantiene. Para aplicar esto hoy mismo, puedes usar el ejercicio del eco vibratorio. Antes de dormir, en ese estado de somnolencia donde la frontera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve borrosa, deja que tu mente se sature con el sentimiento de está hecho. No pienses en cómo se sentirá mañana, siente cómo se siente ahora mismo que tu problema ha desaparecido o que tu meta se ha cumplido. Siente el alivio, siente la paz, siente la expansión en tu pecho. Ese sentimiento es la frecuencia. Al dormirte en ese estado, permites que tu subconsciente trabaje durante horas en esa sintonía, recalibrando todo tu campo energético mientras descansas. La ciencia detrás de esto es fascinante. Cuando logramos esta coherencia, el corazón envía señales al cerebro que armonizan todo el sistema nervioso. Esto nos pone en un estado de flujo donde la resistencia desaparece. Las coincidencias y los llamados milagros no son más que el resultado natural de una alineación perfecta. Estás aprovechando la arquitectura del universo para que trabaje a tu favor. Ya no estás empujando la vida, estás permitiendo que la vida se mueva a través de ti con precisión divina. Recuerda que tu energía es tu moneda más valiosa. Donde pones tu atención, pones tu energía, y lo que recibe tu energía crece. Si te enfocas en lo que falta, alimentas la carencia.
Si te enfocas en la esencia divina de tu deseo y te alineas con ella, alimentas la manifestación. La lección de Abdullah es clara: el mundo es un reflejo de tu estado vibratorio. Cambia la frecuencia y cambiarás la película que se proyecta en la pantalla de tu vida. Mantener esta coherencia requiere práctica, pero es la diferencia entre ser un espectador de tu destino y ser su arquitecto. No te conformes con menos de lo que tu divinidad interior es capaz de crear. Si logras que tu mundo interior resuene con la grandeza de tus aspiraciones, verás cómo las puertas que antes estaban cerradas se abren por sí solas. Estás aprendiendo a hablar el idioma del universo, y ese idioma no se habla con palabras, sino con la vibración de tu ser más puro. Sientes cómo cambia tu perspectiva cuando comprendes que tienes el control total de tu dial energético. Es un poder inmenso que conlleva una gran paz. En la siguiente parte, vamos a llevar todo este conocimiento a la acción concreta. Vamos a explorar la arquitectura consciente y los pasos precisos para crear desde el vacío, utilizando ejercicios específicos que Abdullah compartía para acelerar los resultados. Tu viaje hacia la maestría total está cobrando impulso. Cuéntame qué has sentido al intentar sintonizar hoy tu frecuencia y sigamos construyendo tu nueva realidad. ¿Te gustaría que pasemos ahora a los pasos prácticos para manifestar desde el vacío? Llegamos ahora al núcleo de la práctica, al momento donde la teoría se convierte en cimiento y el pensamiento en estructura. La arquitectura consciente es el arte de manifestar desde el vacío. Abdullah enseñaba que para crear algo nuevo, primero debes estar dispuesto a entrar en el silencio absoluto de tu propio ser, ese espacio donde el mundo exterior deja de existir y solo quedas tú y tu conciencia. Es en este vacío primordial donde todas las realidades potenciales coexisten sin forma. Para el arquitecto consciente, el vacío no es la nada, es el campo de todas las posibilidades, la sustancia invisible de la cual se extraen todos los mundos. El proceso preciso para crear tu realidad comienza con la intención pura, pero no una intención nacida de la necesidad, sino una nacida del decreto. Abdullah no aceptaba términos medios. Si deseabas algo, tenías que reclamarlo como un hecho presente. La arquitectura consciente requiere que definas tu deseo con una claridad quirúrgica. No puedes pedir más dinero o una vida mejor. Eso es vago y carece de dirección. Debes ser capaz de ver el resultado final con tal detalle que tu mente no tenga dudas sobre qué es lo que estás construyendo. Pero aquí está el secreto que Abdullah enfatizaba. Una vez que has definido la intención, debes soltar el cómo. El cómo es asunto del Dios interior, del mecanismo cuántico que mueve los hilos de la realidad. Tu único trabajo es mantener el diseño final en tu ojo mental. Para facilitar este proceso, Abdullah hablaba de lo que podemos llamar el libro divino. No se trata de un cuaderno físico de papel y tinta, aunque escribir puede ayudar a algunos, se trata del registro imborrable en tu subconsciente. El ejercicio que Abdullah proponía para la aplicación diaria era la construcción de una escena que implicara el cumplimiento de tu deseo. Pero no era una escena cualquiera, tenía que ser una acción breve, que ocurriera después de que tu deseo se hubiera manifestado, y debías repetirla en tu mente una y otra vez hasta que tuviera la solidez de la realidad física. Imagina que quieres un nuevo hogar. En lugar de visualizarte buscando casas o firmando contratos, Abdullah te diría que te visualices entrando por la puerta de esa casa específica, sintiendo el metal frío de la llave en tu mano, escuchando el sonido de tus pasos sobre el suelo y sintiendo la profunda paz de estar en tu hogar. Ese es el libro divino en acción, escribir en tu conciencia la experiencia sensorial del éxito. Si lo haces con suficiente intensidad antes de dormir, el subconsciente acepta esa impresión como un hecho cumplido. Para Abdullah, el tiempo entre la impresión mental y la manifestación física era simplemente el periodo de gestación necesario para que la semilla se materializara. Este enfoque exige una aplicación diaria disciplinada. Los resultados acelerados que Abdullah lograba con sus alumnos, incluyendo al famoso Neville Goddard, no eran producto del azar, sino de la persistencia inquebrantable. Neville contaba cómo Abdullah lo reprendía cuando intentaba hablar de las dificultades para viajar a Barbados. Abdullah simplemente le cerraba la puerta en la cara, diciéndole, «Estás en Barbados». No permitía que Neville habitara dos mundos al mismo tiempo. O estabas en tu deseo, o estabas fuera de él.
No hay espacio para la vacilación en la arquitectura consciente. Existen testimonios reales de personas que, siguiendo estos principios de precisión, han transformado situaciones desesperadas en triunfos absolutos. No se trata de magia negra ni de superstición, es el uso deliberado de las leyes de la mente. Una mujer que aplicó el método del libro divino para sanar una relación rota no se enfocó en pedir perdón ni en cambiar al otro. Se enfocó en el sentimiento de una cena tranquila, sintiendo el calor de la mano de su pareja y escuchando palabras de amor. Al sostener esa arquitectura interna, sin importar las apariencias externas, la realidad física no tuvo más remedio que curvarse para dar lugar a esa nueva estructura. Los conflictos se disolvieron no por esfuerzo humano, sino por la reordenación cuántica de la conciencia. El paso de la intención a la manifestación es un viaje a través de la fe, pero una fe entendida como la lealtad a tu realidad invisible. Abdullah solía decir que si caminas como si ya fueras lo que deseas ser, el mundo entero se apartará para dejarte pasar. La manifestación en acción es, por lo tanto, un acto de interpretación constante. Debes interpretar el papel de tu yo futuro en el escenario del presente. Si tu yo futuro es próspero, no puedes actuar con mezquindad hoy. Si tu yo futuro es saludable, no puedes hablar constantemente de tu enfermedad hoy. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción deben ser coherentes con el plano que has dibujado en tu arquitectura consciente. Para acelerar tus resultados, Abdullah recomendaba el ejercicio del recuerdo futuro. Consiste en sentarte en silencio y recordar tu éxito actual como si fuera algo que sucedió hace tiempo. Te dices a ti mismo, recuerdo cuando solía preocuparme por esto y ahora mira qué bien ha salido todo. Al colocar tu deseo en el pasado de tu mente, estás afirmando con una fuerza tremenda que ya es una realidad en tu presente. Estás engañando positivamente a tu sistema nervioso para que acepte la nueva realidad como un hecho histórico, eliminando toda resistencia y ansiedad. La arquitectura consciente también implica aprender a recibir. A menudo las personas construyen la realidad en su mente, pero cierran las puertas en el mundo físico por miedo o desconfianza. Abdullah enseñaba que cuando el puente de los incidentes comienza a desplegarse, debes caminar por él con confianza. Puede que recibas una llamada inesperada, una idea repentina o un encuentro fortuito. Estos no son accidentes, son los ladrillos de tu nueva realidad siendo colocados en su lugar. Tu trabajo es reconocerlos y actuar según la inspiración que surge de tu estado de deseo cumplido. Dominar la manifestación es entender que tú eres el origen y el destino. No hay nada que alcanzar afuera que no hayas reclamado primero adentro. Al aplicar estos rituales mentales y mantener la fidelidad a tu visión, te conviertes en un creador consciente capaz de diseñar una vida de abundancia, salud y propósito. Las lecciones de Abdullah no son para los débiles de corazón, sino para aquellos dispuestos a reclamar su poder divino y asumir la responsabilidad total de su existencia. Ahora que comprendes cómo construir tu realidad desde el vacío y has conocido las herramientas para la aplicación diaria, estás listo para dar el siguiente paso. La maestría no se detiene en una sola manifestación, es un estilo de vida. Es la integración de estas enseñanzas en cada respiración y cada decisión. Si estás sintiendo el llamado de esta verdad, prepárate porque lo que sigue es el camino hacia la maestría continua, donde aprenderás a mantener tu conexión divina de forma permanente y a expandir tu capacidad de creación más allá de lo que alguna vez imaginaste. ¿Te gustaría que avancemos hacia los secretos de la maestría y la integración total de estas enseñanzas en tu vida diaria? Cuéntame cómo planeas diseñar tu primera escena de arquitectura consciente. La maestría no es un evento que ocurre una sola vez, ni un destino al que se llega después de manifestar un deseo específico. La verdadera maestría, como la enseñaba Abdullah, es un estado de integración perpetua. Es el momento en que dejas de aplicar técnicas de manifestación para convertirte en la manifestación misma. Para lograr esto, debes aprender a integrar estas profundas enseñanzas en el tejido de tu vida diaria, transformando cada pensamiento ordinario en un acto de creación continua. No se trata de dedicar 15 minutos al día a la visualización y luego pasar las siguientes 23 horas deshaciendo ese trabajo con dudas y quejas. Se trata de mantener tu conexión divina interna de manera ininterrumpida, independientemente de lo que suceda en el mundo de las sombras que te rodea.
Integrar el poder del Dios interior requiere que te conviertas en el guardián absoluto de tu propio umbral mental. Abdullah era implacable con esta vigilancia. Él entendía que cada vez que permites que una impresión negativa o un pensamiento de limitación se asiente en tu mente, estás rindiendo tu soberanía. El camino a la maestría exige que desarrolles una observación consciente tan aguda que puedas interceptar cualquier pensamiento que no esté alineado con tu versión más elevada antes de que éste pueda echar raíces. Es un proceso de purificación constante donde decides, momento a momento, qué es lo que vas a aceptar como verdad para ti. Si no es algo que elegirías experimentar físicamente, no te permitas el lujo de entretenerlo mentalmente. Para mantener esta conexión divina, debes cultivar lo que Abdullah llamaba la naturalidad del estado. El mayor obstáculo para la creación continua es sentir que lo que deseas es algo extraordinario o ajeno a ti. Mientras tu deseo se sienta como un milagro lejano, seguirá estando fuera de tu alcance. La maestría consiste en normalizar tu grandeza. Debes llegar al punto en que vivir en la abundancia, la salud y la armonía sea tan natural para ti como respirar. Cuando dejas de poner tus metas en un pedestal y empiezas a verlas como tu derecho de nacimiento natural, la resistencia desaparece. El Dios interior no se impresiona por la magnitud de tus pedidos. Para la conciencia, manifestar $1 centavo o $1.000.000 requiere el mismo esfuerzo, ninguno. El único límite es el tamaño de tu propia capacidad para aceptar esa realidad como natural. Expandir tu capacidad de manifestación significa también expandir tu concepto de ti mismo. Muchos buscadores se quedan estancados porque intentan manifestar cosas grandes con un concepto de sí mismos pequeño. Abdullah te obligaría a preguntarte, ¿quién es la persona que ya tiene todo lo que tú buscas? Esa persona no se siente pequeña, no tiene miedo al futuro y no busca validación externa. La maestría implica habitar esa identidad expandida de forma permanente. No es un disfraz que te pones de vez en cuando, es la nueva piel que habitas. A medida que tu concepto de ti mismo crece, tu realidad exterior se expande automáticamente para acomodar tu nueva magnitud. Te conviertes en un recipiente más grande para las bendiciones del universo. Un aspecto vital de esta integración es aprender a navegar lo que muchos llaman el retraso temporal entre la siembra interna y la cosecha externa. Abdullah no veía esto como una espera, sino como un periodo de persistencia en la fe. Durante este tiempo, tu conexión divina se pone a prueba. El mundo físico puede seguir mostrándote las viejas deudas, la vieja soledad o el viejo cuerpo. La maestría consiste en mirar esas evidencias y decir con total autoridad, esto ya no es real, es solo el eco de lo que solía ser. Es mantener la visión del final con tal firmeza que lo que tus ojos físicos ven se vuelva borroso frente a la intensidad de tu visión interna. Si te mantienes fiel a tu mundo interior, el mundo exterior no tiene más remedio que capitular. Mantener la conexión divina también implica el uso consciente del silencio. Vivimos en un mundo diseñado para distraernos, para mantener nuestra atención proyectada hacia afuera, hacia el ruido y el caos. Abdullah enseñaba el valor de retirarse al silencio del ser de forma regular, no solo para pedir o visualizar, sino simplemente para recordar quién eres realmente. En ese silencio te despojas de las etiquetas del mundo, tus títulos, tus fracasos, tus roles sociales, te quedas solo con el yo soy. Al fortalecer esta relación con tu esencia pura, tu poder de manifestación se vuelve instantáneo. Ya no necesitas largos rituales porque has acortado la distancia entre el creador y la creación. La creación continua también se basa en la ley del desapego, que a menudo se malinterpreta. El desapego no significa que no te importe el resultado, significa que no dependes del resultado para sentirte completo. El maestro sabe que el deseo ya se ha cumplido en el momento del decreto. Por lo tanto, no hay ansiedad por su aparición física. Esa ausencia de ansiedad es el lubricante que acelera la manifestación. Cuando puedes caminar por la vida con la paz de quien ya tiene todo lo que necesita, te vuelves magnético. Las oportunidades, las personas y los recursos empiezan a perseguirte a ti, en lugar de ser tú quien los persiga a ellos. Para integrar estas enseñanzas en tu vida diaria, comienza a tratar cada interacción y cada evento como una oportunidad para ejercer tu divinidad. Si te enfrentas a un problema, no reacciones de la manera antigua. Detente, respira y pregúntate, ¿cómo resolvería esto la versión de mí que es un maestro de la manifestación?
Luego, actúa desde esa conciencia. Al hacerlo, estás cableando tu cerebro para la maestría. Estás rompiendo los viejos patrones de reacción y reemplazándolos por patrones de creación consciente. Estás dejando de ser un termómetro que reacciona al ambiente para convertirte en el termostato que lo define. Tu viaje personal para convertirte en un arquitecto consciente de tu destino está ocurriendo ahora mismo, en este preciso segundo. No sucederá mañana ni cuando logres tu primera gran manifestación. Está ocurriendo en la calidad de tu pensamiento actual. Abdullah nos dejó las llaves del reino, pero nosotros debemos tener la valentía de girarlas y entrar. La conexión divina interna es tu ancla en la tormenta y tu brújula hacia la gloria. Cuanto más practiques la presencia de tu Dios interior, más fácil te resultará moldear la arcilla de la realidad según tu voluntad. A medida que avanzas en este camino de integración, notarás que tu capacidad para bendecir a otros también aumenta. La maestría no es un camino egoísta. Al elevar tu propia conciencia, elevas la frecuencia de todo lo que te rodea. Tu éxito se convierte en un faro para otros, demostrando que el poder interior es real y accesible para todos. Estás expandiendo los límites de lo que es posible no solo para ti, sino para la humanidad. Estamos llegando al final de esta exploración profunda, pero en realidad esto es solo el comienzo de tu nueva vida. En la parte final vamos a consolidar todo lo aprendido para que puedas salir de aquí no solo con información, sino con una transformación radical. Veremos cómo mantener esta maestría a largo plazo y cómo convertirte en un arquitecto de realidades que otros considerarían imposibles. ¿Estás listo para dar el último paso y reclamar tu trono como el maestro de tu propio destino? Cuéntame cómo ha cambiado tu percepción de ti mismo después de estas lecciones y prepárate para la conclusión definitiva de este viaje hacia el Dios interior. Has llegado a la frontera de tu antigua vida. Lo que hemos recorrido hasta ahora no es simplemente una serie de conceptos o técnicas, sino una iniciación hacia tu verdadera naturaleza. La maestría final de las lecciones de Abdullah no se encuentra en los libros, ni siquiera en las palabras que has escuchado aquí, se encuentra en el momento en que decides, con una firmeza inquebrantable, que ya no permitirás que el mundo exterior te diga quién eres o qué es posible para ti. Te has convertido en el arquitecto de tu destino, y como tal, debes aprender a caminar por este mundo con la autoridad de quien sabe que el juego ya está ganado. La clave definitiva para mantener esta maestría es comprender el concepto de la creación terminada. Abdullah enseñaba que todo lo que podrías desear, cualquier versión de ti mismo que puedas imaginar, ya existe en el campo de las infinitas posibilidades. No estás creando algo de la nada, estás seleccionando una realidad que ya es un hecho en el reino de la conciencia. Cuando comprendes esto, el esfuerzo desaparece. No tienes que hacer que algo suceda a través de la fuerza de voluntad o la manipulación externa. Tu único trabajo es sintonizar tu conciencia con la versión de la realidad que deseas experimentar. Si el éxito ya existe ahora mismo, tu impaciencia desaparece, porque ya lo posees en la única dimensión que realmente importa, tu interior. Mantener tu conexión divina interna requiere una dieta mental estricta. Así como cuidas lo que entra en tu cuerpo, un maestro de la manifestación debe ser extremadamente selectivo con lo que entra en su mente. Abdullah no perdía el tiempo con conversaciones triviales sobre la escasez, la enfermedad o el fracaso de otros. Él sabía que al escuchar y aceptar esas historias, les estaba dando vida en su propio mundo. La maestría consiste en cerrar los ojos a las sombras y mantener la luz de tu propia verdad encendida. Si te encuentras en una situación que parece contradecir tu deseo, no luches contra ella, no le des el poder de tu atención. En su lugar, retira tu energía y reafirma tu decreto: yo soy lo que deseo ser. Al negarle tu atención a la limitación, ésta se marchita y muere por falta de alimento. El camino a seguir es uno de expansión continua. A medida que dominas la manifestación de las cosas pequeñas, te darás cuenta de que el mismo principio se aplica a las hazañas más grandes de tu vida. Tu capacidad de manifestación se expande a medida que te atreves a imaginar cosas que antes considerabas imposibles. Abdullah nos enseñó que el Dios interior no conoce el tamaño ni la dificultad. Los obstáculos son ilusiones creadas por la mente limitada que todavía cree en la separación. El arquitecto consciente sabe que no hay nada afuera que pueda detener un decreto que ha sido sellado adentro.
Tu viaje personal es ahora una danza entre tu intención y la manifestación, donde cada vez confías más en el proceso y menos en la lógica del mundo tridimensional. Debes aprender a habitar el estado de cumplimiento, no solo cuando estás meditando, sino mientras caminas por la calle, mientras hablas con otros y mientras realizas tus tareas diarias. Esta es la integración total. Si has decretado que eres un líder, camina como un líder. Si has decretado que eres próspero, siente la seguridad de la abundancia en cada paso. No esperes a que el mundo te dé permiso para actuar como la persona que quieres ser. El mundo es un espejo, solo te dará lo que tú le muestres primero. La maestría es la audacia de reclamar tu corona antes de que el mundo la vea sobre tu cabeza. Uno de los secretos mejor guardados de Abdullah era el poder del descanso en la fe. Una vez que has impreso tu deseo en el subconsciente, debes entrar en el sábado mental, un estado de reposo donde ya no buscas porque ya has encontrado. La ansiedad por el resultado es la prueba de que no crees que el deseo ya es tuyo. El maestro descansa en la certeza absoluta de que el puente de los incidentes se está desplegando, incluso si no puede verlo todavía. Es esa paz la que acelera la llegada del resultado. El universo se mueve con mayor rapidez hacia aquel que no lo presiona con dudas. A partir de ahora, tu vida será un testimonio de estas leyes divinas. No mires atrás hacia la persona que solías ser. Ese individuo con miedos y limitaciones ya no existe, a menos que tú decidas resucitarlo con tu memoria. Eres una criatura nueva, operando desde una plataforma de poder consciente. Tu relación con el tiempo ha cambiado. Ya no esperas al futuro, sino que traes el futuro al presente a través de tu sentimiento. Tu relación con el mundo ha cambiado. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino el centro de mando desde el cual las circunstancias emanan. Recuerda siempre que el Dios interior es tu imaginación humana. No hay límites para lo que puedes crear si tienes la valentía de creer en tu propia divinidad. Las lecciones de Abdullah son una invitación a dejar de vivir en la periferia de tu existencia y empezar a vivir desde el centro. Eres el arquitecto, el plano y el edificio mismo. Nada es demasiado grande para ti, porque la sustancia de la que estás hecho es la misma sustancia que creó las galaxias. Al cerrar este ciclo de aprendizaje, te invito a que asumas tu papel como un creador consciente hoy mismo. No esperes a mañana, no esperes a tener más información. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti en este preciso instante. El poder de Abdullah, el poder de Neville y el poder de todos los grandes maestros es tu poder. Úsalo con sabiduría, úsalo con amor y sobre todo, úsalo con la certeza de que tu éxito es inevitable. Tu viaje hacia la maestría de la manifestación apenas está comenzando a dar sus frutos más dulces. Cada día es una página en blanco en tu propio libro divino, y tú tienes la pluma en la mano. ¿Qué vas a escribir hoy? ¿Qué realidad vas a decretar antes de irte a dormir? Mantén tu visión clara, tu corazón lleno de gratitud anticipada y tu mente firme en la verdad de tu Yoish. El mundo está esperando a ver lo que el Dios que habita en ti es capaz de manifestar. Esta exploración de las lecciones perdidas de Abdullah llega a su fin, pero tu práctica debe ser eterna. Comparte tus victorias, por pequeñas que parezcan, porque cada manifestación fortalece la fe de la conciencia colectiva. Si estas enseñanzas han despertado algo profundo en ti, es porque estabas listo para escucharlas. El maestro aparece cuando el alumno está preparado, y tú has demostrado que estás listo para reclamar tu destino. Ahora, ve y vive como el arquitecto consciente que ya eres. El vacío está esperando tus órdenes, la energía está lista para alinearse con tu frecuencia y la realidad está preparada para ser moldeada por tu voluntad divina. El poder es tuyo, siempre lo ha sido y siempre lo será. Comienza tu creación ahora. ¿Te gustaría que diseñáramos juntos una rutina de 7 días basada en los rituales de precisión de Abdullah para poner estas lecciones en práctica de inmediato? Esta es tu hoja de ruta para los próximos 7 días. No es un simple ejercicio, es un entrenamiento de tu conciencia para reclamar tu autoridad divina. Durante esta semana, te convertirás en un observador implacable y un creador decidido, aplicando las lecciones de Abdullah con una precisión quirúrgica. Cada día tiene un propósito específico para desmantelar al mendigo interno y entronizar al Dios que habita en ti. Lunes, día 1.
La deconstrucción del antiguo yo. Hoy tu único trabajo es la vigilancia. Vas a observar cada pensamiento que cruce tu mente, especialmente aquellos que comienzan con no puedo, no tengo o es difícil. No juzgues estos pensamientos, solo identifícalos como restos de una identidad que ya no te pertenece. Cada vez que detectes una limitación, dirás internamente con autoridad, eso no es verdad para mí. Estás limpiando el terreno de tu mente, eliminando la maleza de las viejas creencias para que la nueva semilla pueda germinar. Por la noche, antes de cerrar los ojos, afirma con convicción, ya no soy el que era, ahora soy el arquitecto de mi realidad. Martes, día 2. La selección del decreto. Hoy vas a elegir un solo deseo, una meta que represente un cambio significativo en tu vida. No pidas algo pequeño por miedo a fallar, pide lo que realmente anhelas. Define este deseo con una frase corta en tiempo presente, como si ya fuera un hecho. Por ejemplo, tengo el éxito que merezco o vivo en la abundancia total. Durante todo el día, repite esta frase no como un mantra desesperado, sino como un decreto real. Siente el peso de esas palabras, siente la autoridad detrás de ellas. Estás eligiendo tu destino en el campo de todas las posibilidades y sellándolo con tu voluntad. Miércoles, día 3. La escritura en el libro divino. Hoy vamos a dotar a tu decreto de realidad sensorial. Vas a diseñar una escena breve, de no más de 10 segundos, que ocurra inmediatamente después de que tu deseo se haya cumplido. Puede ser el apretón de manos de un socio, el sonido de una notificación de depósito en tu teléfono o la sensación de las llaves de tu nueva casa en tu bolsillo. Durante 3 momentos del día, cierra los ojos y vive esa escena. No la veas como una película frente a ti, vívela desde adentro. Siente las texturas, escucha los sonidos y sobre todo siente la emoción del alivio. Estás grabando esta realidad en tu subconsciente con tinta indeleble. Jueves, día 4. Caminar en Barbados. Hoy es el día de la lealtad absoluta. Vas a actuar, pensar y hablar como la persona que ya ha logrado lo que tú te has propuesto. Abdullah obligaba a Neville a caminar por las calles de Nueva York sintiendo que caminaba por las arenas de Barbados. Tú harás lo mismo. Si tu meta es la prosperidad, camina con la espalda recta y la seguridad de quien no tiene deudas. Si es la salud, muévete con la energía de quien se siente vibrante. No esperes a que el mundo te dé una razón para sentirte así. Tú eres la razón. Ignora cualquier evidencia de tus sentidos que te diga lo contrario. Hoy tu mundo interior es la única verdad. Viernes, día 5. El ayuno de las sombras. Hoy vas a practicar el desapego radical del mundo exterior. Si recibes una noticia negativa o te enfrentas a un obstáculo, no vas a reaccionar, vas a retirar tu atención de ese evento de inmediato. Abdullah sabía que lo que no recibe atención, muere. Si el mundo físico te muestra carencia, tú vas a mirar hacia adentro y reafirmar tu escena del miércoles. Es un día de silencio mental. Evita las quejas, evita las críticas y evita las conversaciones sobre problemas. Estás protegiendo tu frecuencia vibratoria de cualquier interferencia. Tu fe no se negocia con las apariencias. Sábado, día 6. El recuerdo futuro. Hoy vas a usar la técnica de la memoria invertida. En varios momentos del día, siéntate en calma y recuerda tu deseo cumplido como si fuera algo que sucedió hace meses. Di para tus adentros, recuerdo cuando solía preocuparme por esto, qué increíble que ya esté resuelto. Al colocar tu meta en tu pasado mental, eliminas toda la ansiedad del presente. La mente no puede estar ansiosa por algo que ya ocurrió. Siente la paz profunda que viene con la gratitud de un hecho consumado. Hoy tu vibración es de agradecimiento puro. Gracias porque ya está hecho. Gracias porque soy quien siempre debí ser. Domingo, día 7. El sábado mental. Hoy es el día del descanso y la entrega total. No vas a visualizar, no vas a decretar y no vas a buscar resultados. Has hecho el trabajo, has sembrado la semilla y ahora confías en el proceso de gestación. El domingo es para disfrutar de la paz de saber que el puente de los incidentes ya se está construyendo. Vive este día con alegría, haz cosas que te hagan sentir bien y mantén una sonrisa interna. La confianza es el mayor acto de poder que puedes ejercer. Has entregado tu orden al Dios interior y Él nunca falla. El ciclo se ha completado. Al finalizar estos 7 días,
No vuelvas a tu antigua forma de pensar. Has iniciado una transformación que no tiene vuelta atrás. La maestría que Abdullah enseñaba requiere persistencia, no solo por una semana, sino como un estilo de vida. Has demostrado que tienes la disciplina para moldear tu conciencia. Ahora, observa cómo las puertas empiezan a abrirse y cómo la realidad se curva para encontrarse contigo. Eres el creador, eres el dueño de tu destino. Si estás listo para ver los frutos de tu fe, mantente firme en lo que has construido. Tu nueva vida ya está aquí. Comparte tus resultados y deja que tu éxito sea el faro que inspire a otros a despertar su propio poder divino. El viaje continúa.